chicos, bienvenidos a Reformed Youth, la plataforma para jóvenes de nuestra amada Iglesia Gracia Urbana. El día de hoy estaremos tratando un tema súper interesante y sobre todo estaremos viendo qué es lo que dice el Señor en su palabra respecto a este tema. Así que te invito a acompañarnos hasta el final del live y si tienes alguna duda o alguna pregunta puedes escribirnos en los comentarios y nosotros gustosamente te estaremos contestando. Sin más, vamos a pasar al tema. Muy bien, creo que estamos al aire, así que si me escuchan fuerte y claro, me gustaría mucho que me lo escriban en los comentarios también, chicos. Bueno, bienvenidos todos una vez más aquí a Reformed Youth, su plataforma para jóvenes. Estoy muy feliz de poder estar aquí una vez más aquí juntamente con ustedes en Reformed Youth. Desde las 7:30 estamos aquí compartiendo la palabra de Dios juntamente con temas muy interesantes como este. Sin más ni menos, le doy el pase a nuestro pastor Carlos Alberto Paz, de nuestra Iglesia Gracia Urbana aquí. Pastor, preséntese para los que no le conocen aún. ¿Qué tal, chicos? Bueno, como ya dijo Gerson, mi nombre es Carlos Alberto Paz, y soy el pastor de la Iglesia Gracia Urbana. La verdad, qué alegría de poder estar acá una noche más para, como siempre en Reformed Youth, tratar temas que de repente parecen un poco escabrosos, a algunos les parecen un poco difíciles, pero creo que como cristianos estamos llamados a tener una opinión certera, veraz, objetiva y bíblica de estos temas. El día de hoy vamos a hablar acerca de una desviación de la teología llamada teología queer, que parte como sus hermanas, la teología gay, la teología feminista o la teología de la liberación, parten del monstruo en sí que se llama el liberalismo teológico o el modernismo. Y antes que todo vamos a dejar bien claro en esto. Nosotros amamos a las personas homosexuales. Yo tengo muchos amigos homosexuales. Ellos saben lo que pienso, y saben lo que creo, y saben lo que siento. Yo los amo muchísimo. Así que esto no es en contra de los homosexuales. ¿Entienden? Nosotros creemos que en una sociedad, aparte si quitamos el cristianismo, cada uno es libre, tiene libertades individuales, y cada uno es libre de vivir como quiera dentro del ámbito de lo privado. Pero aquí vamos a hablar acerca de lo que dice la Biblia, y vamos a hablar acerca de lo que creemos los verdaderos cristianos de esto. ¿Amén? Entonces, Amén. no vamos a ir en contra de nadie, vamos a decir qué dice la Biblia, que son ciertas conductas nada más. Y qué es lo que un verdadero cristiano, sea una iglesia o una organización paraeclesial, debe decir abiertamente, sin tener miedo. Porque tenemos derecho a decir la verdad. Tenemos derecho a decir nuestra opinión. Así que vamos a ver. Para empezar, vamos a la palabra de Dios. Nosotros tenemos una gran presuposición, que es la Biblia, la voz misma de Dios, y creemos que como Dios es inerrante y la voz de Dios es suficiente, para nosotros la Biblia es inerrante, infalible y suficiente, inspirada plenariamente por Dios. O sea, cada palabra de las Escrituras en sus originales es inspirada por Dios, por tanto es autoritativa. Y eso lo vemos en el Salmo 18:30, donde dice que el camino de Dios es perfecto, por tanto dice la palabra del Señor es intachable. O sea, no hay una tacha, no hay tacha en la inspiración divina, ¿no? Y es el escudo de Dios para los que en Él se refugian. Esa es la palabra para nosotros. No es solo un manual de moralidad y nada más. Bueno, Levítico capítulo 18, verso 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y eso lo podemos ver luego en Romanos capítulo 1, del 18 al 32, cuando vemos que como resultado de nuestro alejamiento con Dios, el ser humano ha caído en dos extremos. Uno es la idolatría y la otra son las perversiones sexuales, incluido el lesbianismo y la homosexualidad. O sea, tanto varón con mujer, dice la palabra que se entregan a sus bajas pasiones y Dios lo considera como la ira de Dios sobre ellos. Así que algunos dicen, no, que el Levítico está hablando solamente de una especie de ritual, es una ley ceremonial. No nos engañemos. Un contexto se tiene que leer como es. Primero, no necesitas solamente la Biblia. Si lees cualquier comentario histórico, no solamente Israel, cualquier nación de ese tiempo pensaba igual. Todas las naciones que estaban en Egipto, Asiria, Edom, todas las naciones alrededor de Israel pensaban igual. El Código Hammurabi pensaba igual. Todos tienen lo mismo. Porque son leyes de naturaleza. Son leyes morales. La ley moral está escrita en la conciencia del hombre. Tú mismo lo sabes. Incluso si vamos a la ciencia, ni hablar. No es natural, no es normal, no es
biológicamente correcto. Entonces, partiendo de ahí ahora, vamos a otro punto. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Algunos dicen, no, ya lo sacó, no lo ha sacado. Dice que la homosexualidad, ¿no? Es un apartado, número F66.1, dice, es un trastorno de orientación sexual. Es un trastorno la homosexualidad. El que sacó la homosexualidad de su lista de desórdenes es la Asociación Americana de Psiquiatría, que es diferente. Y lo hizo por razones políticas, porque había muchos partidos de izquierda y otros neoliberales de izquierda también, progresistas, que presionaron para eso. Habiendo dejado claro qué dice la palabra de Dios y qué dice la ciencia, y habiendo dejado nuestro corazón exponiendo nuestro amor por todos los tipos de personas, ya que pecado es cualquier, no solamente los gays son pecadores, también los ladrones, los orgullosos religiosos también son pecadores. Así que sabiendo esto, vamos a empezar con el tema. Sí, la verdad es una muy buena introducción para dar a entender más o menos de qué vamos a hablar, que no estamos ofendiendo a nadie, estamos hablando con respeto de nuestra perspectiva cristiana, porque algunos piensan que es un ataque, todo lo contrario. Así que vamos Claro. con la primera pregunta, ¿no? Básicamente, algunos no han escuchado ni saben qué es esto, están perdidos. ¿Realmente es una teología? ¿Qué es la teología queer? Bueno, teología es teos, Dios, logos, conocimiento. En realidad buscar qué es lo que dice Dios, ¿no? Conocer más a Dios para realmente hacer su voluntad. Pero en este caso se le llama teología queer como un cliché, porque más sería una especie de cosmovisión religiosa que parte de algo llamado la teoría queer. La teoría queer es un método que habla que, bueno, al principio cuando empezó la teoría queer, era aplicada a los homosexuales de una forma peyorativa, ¿no? Era como decir que ellos son esos raros, esos raritos en inglés, Claro, ¿no? Pero después ellos comenzaron incluso a ser orgullosos de ser queer, orgullosos de ser los raritos, porque eso se les llamaba en inglés. ok. Que no está bien, no está bien ponerle adjetivos a las personas. Pero bueno, ellos tomaron ese nombre. Y la teología queer, entonces, ¿qué sería? Sería un método teológico, bien claro que quede en las comillas, Ok, que se ha desarrollado a partir, digamos, de un enfoque filosófico de esta teoría. No, o sea, ha sido construido de a poquitos en base a postulados filosóficos no bíblicos de pensadores, a veces no teólogos, pero también de algunos teólogos, que veremos en un momento. Entonces la teología queer comienza con la suposición de que la no conformidad de género, o sea, que una persona que no está conforme con su género natural y el deseo de los gays y lesbianas siempre ha estado presente en la historia humana. Ahora, sí, eso está bien, pero eso no va a determinar qué es lo que dice la Biblia. No vamos a nosotros a sujetar a la Biblia a las percepciones particulares de alguien. Pero bueno, ellos lo quieren hacer, ¿no? Entonces, un momento, si vemos la historia del estudio de estas cosas, estuvo separado en dos partes, en teología gay y teología lesbiana. Pero más tarde las dos, digamos que se fusionarían para convertirse en un término más inclusivo que ahora le llaman la teología queer, ¿no? queer. Y la palabra queer escuché que significa raro, extraño, incluso creo que era un insulto, me parece. Estaba escuchando un poco unos videos y Sí. como que lo quieren relacionar, ¿verdad? En todo esto. Justo como acababa de decir, pues, o sea, queer significaba lo raro. Es como que Sí, los latinos decían antes a los homosexuales, ah, ese rarito, ¿no? Así hablaban claro. aquí antes, no sé si te acuerdas. Cuando yo era niño, a casi a todos los homosexuales le decían los raros, Sí, como un friki, un ya. friki, ajá. Sí, para que Entonces, más o menos los términos lo entiendan todos. sí, los chicos de la actualidad tal vez no se acuerdan eso, pero en los años 80 a todos los gays le decían raritos, los raros, los raritos. Y a Estados Unidos le decían los queer. Bueno, entonces era un lenguaje peyorativo, o sea, como un adjetivo insultante, menospreciativo, que no está bien. Pero luego ellos mismos tomaron eso, es como si ahorita acá hicieran la teología rara, ¿no? Claro. Así. A alguien se le ocurriera decir, bueno, quiero ponerle un nombre raro porque me siento orgulloso de ser raro. Y bueno, le pusieron la teología queer, ¿no? Ok, haber entendido ese concepto, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo empezó esto de la teología queer? Orígenes. Los estudios de teología homosexual, eso ha sido desde los años 80, ya ha habido gente involucrada, pero generalmente el título ya de teología queer, con el avance de esto, fue en la década de los 90. Y el término fue usado por primera vez en 1991 por Michael Clark, un teólogo liberal, en un libro que se llama ¿cómo se llama? Me olvidé ya. Se llama Theologizing Gay,
Ok. Evangelism Gay, es un libro donde él propone el término teología gay y profeminista, así. Y luego pasaría un tiempo y basado en todo esto, un par de años, 93 por ahí, el ex sacerdote jesuita y confeso homosexual, porque era Ah, un ok, claro. Robert Goes usó el término ya teología queer para unir esta teología gay y profeminista y la unió en teología queer. Empezó a usarlo en sus libros, se hizo trending y comenzó todo el mundo todos, al menos los escritores teológicos identificados con esta percepción comenzaron a utilizarlo, ¿no? Y se hizo famoso queer. Wow. O sea, desde los 80 más o menos, dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Pastor Sergio, me acuerdo, el Pastor Sergio de John Boy me pasó claro, un enviado donde ahí está bastante de claro. la historia. Sí, Es un perdón, pastor conocimiento. un pastor de años aquí en este Claro, el pastor no tiene lo 40 años en conocen. el ministerio. Él, Sí. él sabe más o menos también un poco acerca de esto, ¿no? Claro, esto no es de ahora, esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo, sino que ahora están teniendo mucho más pantalla, están tratando de entrar, introducirse en la iglesia. Antes la iglesia no se lo permitía, lamentablemente. Hay círculos, yo les digo a veces académicos, pero que no han nacido de nuevo, porque para permitir entrar estas cosas, ¿no? Pero lo están permitiendo. Pero bueno, esa es parte de otra pregunta también, justamente, Ujú. que vamos a abordar. ¿Qué teología actual, o bueno, mejor dicho, qué teólogos son los que actualmente promueven ese tipo de teología extraña? ¿Quiénes son los referentes, por así decirlo? A ver, vamos a ir poco a poco, ¿eh? Vamos a nombrar Sí, varios, pero antes quiero dejar algo bien claro. Tú que nos estás viendo acá y eres cristiano y de repente has escuchado que alguien habla que la palabra fundamentalismo es malo. ok. El fundamentalismo de las formas es un cáncer para la iglesia. Cuando alguien te dice cómo vestirte, qué no hacer, si no hacer, cada iglesia es libre de poder hacerlo. Y ese tipo de fundamentalismo es malo. Pero el fundamentalismo doctrinal es algo que hemos tenido los cristianos durante más de 2000 años. El fundamentalismo doctrinal es que las ideas fundamentales del cristianismo no se mueven. Yo no le puedo quitar su deidad a Cristo. Yo no puedo decir que la creación de Dios está mal. Yo no puedo decir que Cristo no resucitó. ¿Te das cuenta? Yo no puedo decir que la Biblia no es inspirada. Y justo este es el problema de la teología modernista, o también llamado teología liberal. Ujú. Este es un gran problema. Entonces, quiero que sepas, amigo cristiano, que si alguien te pone las cargas encima de sentirte que estás haciendo algo malo por ser fundamentalista, te libres de esta carga. No es malo ser fundamentalista. En este momento, si tú eres cristiano evangélico de cualquier iglesia, de cualquiera de estas iglesias en Trujillo, tú eres fundamentalista y tu pastor también pregunta, porque todos creemos en las doctrinas fundamentales del cristianismo. Ahora, los promotores de estas ideologías, lamentablemente están que promueven un uso despectivo de la palabra fundamentalismo dentro de la iglesia. Entonces, y eso no es posible, porque su objetivo es a corto o largo plazo, en una o dos generaciones, lo que están tratando de hacer es tratar de que las nuevas generaciones no entiendan este término y poder apoderarse de la fe cristiana. O sea, si tú te das cuenta, están que tratan de torcer el cristianismo y para esto tienen que desaparecer el fundamentalismo, porque si ellos logran su objetivo de hacer que el fundamentalismo se vea mal, los jóvenes de las nuevas generaciones no van a querer tener a la Biblia como inerrante, como suficiente. Das cuenta, eso es lo que no quieren. Ellos quieren decirte que la Biblia tiene errores, quieren decirte que no necesitas de la escritura nada más, que nuestro Dios no está en la Biblia, nuestro Dios es real. Puras frases populistas que más me hacen acordar a los políticos de izquierda ¿no? Que te van a ofrecer el óvulo y el módulo y te regalan un tupper o te regalan comida. A eso se parece. Y no es así. La palabra fundamentalismo no es mala. Y en sí la verdad del fundamentalismo doctrinal no es mal. ¿Entiendes? Entonces quería dejar bien claro eso, ¿no? Entonces, Fundamentalismo, el fundamentalismo, fundamento quería es la dejar bien Biblia. claro eso. Muy bien. Fundamentalismo es la Biblia es inerrante, la Biblia es suficiente, ¿no? La Biblia es infalible en sus originales, infalible para lo que fue escrita, no te va a enseñar a cómo hacer una pizza. Entonces, Amén. vamos a ver entonces que la teología queer es un método teológico nuevo que se ha desarrollado a partir de un enfoque filosófico, no de la Biblia. Usa la Biblia fuera de contexto más bien para tratar de convertirse en un cristianismo, pero no tiene nada de cristianismo ni nada de bíblico. ¿Amén? Entonces, vamos a empezar. Todo se construye de a poco. Primero, con un estudioso llamado Michael Foucault. Y Michael Michael Foucault, Kopak. Foucault, Ok, Foucault, ok. Ok. sí, Michael Foucault. Entonces,
este hombre es a veces criticado porque él fue el que comenzó a formar estos principios que ahora se le llaman construcciones sociales, o sea, la idea de que algo, por más natural que sea, no es natural, sino que todo depende de la construcción mental del ser humano. Entonces, Foucault fue uno de los que comenzó con esto, ¿no? A presentar de que el sexo, por ejemplo, o sea, el género es una construcción social. Hace mucho tiempo, mira, no te hablo del año 70. 70. No, hay un debate, sí, hay un debate televisado entre Foucault con un hombre llamado Noam Chomsky en la televisión norteamericana, donde Foucault argumenta contra la posibilidad de que cualquier naturaleza humana, o sea, fija, puede ser simplemente el postulado de un concepto personal. O sea, si yo quiero soy un perro, ¿no? Y que no tiene nada que ver con mis cualidades humanas innatas. Chomsky le argumentó que no es así, ¿no? Que hay varios factores que indican quién soy, ¿no? Y tras ese debate, Chomsky se fue friqueadazo. O sea, él dice, no sé, este hombre me parece lo más amoral del planeta. O sea, para él no hay nada moral. Por ejemplo, si tú quieres, para él, si tú quieres, eres un pedófilo y es moral para ti, pero para ti es inmoral. O sea, así. Y de ahí parten todos los construccionismos sociales que ahora están usando todas las ideologías para validar sus posturas, ¿te das cuenta? Todo vale ahora. Eso se llama relativismo. Entonces, Relativismo. Otra palabrita más. O sea, relativismo es cuando para ti es rojo, para mí es negro, Sí. como el solotérmico, ¿no? No me importa, bueno, si para ti es rojo, pero para mí es negro. Y eso Así. genera un caos. Terco, sí, me pongo o sea, veo la vida de acuerdo a mi percepción. Ajá. Y si mi percepción se equivoca, entonces no importa, tú tienes que respetarme. Así le haga daño a miles de personas con mi percepción. Las ideologías tienen consecuencias. Recuerda, la ideología de Nietzsche, del superhombre, se metió en el corazón de un hombre llamado Adolf Hitler y vino una debacle total. Claro. ¿No? La idea de que la raza aria era superior, ¿no? La idea del superhombre, que ellos eran el superhombre. Entonces hay que tenerlo bien claro. Luego de Foucault comienzan ya otros hombres y mujeres como Gayle Rubin, que es una antropóloga cultural estadounidense, y es una conocida activista y teórica influyente en políticas de sexo y género, ¿no? Él ha escrito varios temas que incluyen feminismo, escribe temas de sadomasoquismo, prostitución, pedofilia, pornografía, literatura lesbiana, hace estudios sobre todos estos temas. Es una persona que tiene muchos galones, es una profesora asociada de la antropología y estudios de mujeres y literatura de la Universidad de Michigan. Entonces, ¿qué es lo que dice esta mujer? Rubin dice, mira, el género es una división, acá tengo la cita, el género es una división socialmente impuesta de los sexos. O sea, para ella es una imposición, porque toma el pensamiento de Foucault. Y luego dice que la diferencia sexual no debe tener significado socialmente, porque está socialmente construido y además es jerárquico. O sea, para ella las diferencias de sexo es una construcción jerárquica, es una construcción heteropatriarcal. Esto está en su libro que se llama El tráfico de mujeres. Entonces, eso de ahí nos hace ver que ya el pensamiento relativo de Foucault se estaba metiendo hasta dentro ya en varios pensadores y filósofos. Pero ahora vamos ya a los teólogos, que tomaron no solamente lo que dice Foucault, sino lo que dice Rubin y lo que dicen otros, ¿no? Por ejemplo, había un católico llamado Hugh William Montefiore, y este hombre era o sea, él es un obispo anglicano, ¿no? Es un hombre que vivía, bueno, ya murió en el 2005, en Inglaterra. Él, digamos que sería lo que en Sudamérica podríamos llamar en este momento un teólogo de la liberación. Un teólogo de izquierda. ¿Y qué es eso de la liberación? Para que no saben. La teología de la liberación es una teología marxista, una teología empapada de Karl Marx, Federico Engels, que es creada por un hombre llamado Gutiérrez, de apellido Gutiérrez, que él trata de desmitologizar la Biblia y solamente se enfoca en los problemas sociales de los sudamericanos, en la liberación de tal pueblo. Más parecen activistas de un partido político de izquierda que teólogos. Todos sus libros son iguales, siempre apuntan a lo mismo, y vamos a hacer un programa de eso también. Es un cáncer, la verdad. Y la verdad, muchos cristianos les parece bonito porque suena bonito, especialmente a los jóvenes, ¿no? Cuando uno es joven,
es fácil dejarse llevar por eso, ¿no? Claro, sobre todo Como si decimos, ignora del tema. Claro. hay un dicho por ahí, ¿no? Hay un dicho por ahí que, bueno, no debería aplicarse en los cristianos, pero lamentablemente a veces pasa. Cuando tú eres joven, es imposible que no seas de izquierda. Pero cuando Claro. ya pasan los años, si sigues siendo de izquierda, parece que no tuviera cerebro. Así dice un dicho. Y es la verdad. Es fuerte. Yo también lo entiendo porque yo he pasado por esas etapas. Pero bueno, hoy día no es el tema de la teología de la liberación. No, claro, Entonces, claro. De repente uno no sabe, ¿no? Y siente que le estamos sí, explicando si son de ese partido, no, no, no. pero no es el Sí, tono, la verdad. no, no, no. Teología de la liberación es una cosa más muy amplia también. Varios teólogos están implicados en eso. De hecho, que supuestos, Y bueno, la verdad ni sé si deberían decirse teólogos, la verdad. Pero bueno, por respeto porque son seres humanos, pero en realidad está no bien. estamos buscando a Dios como dice la Biblia, ¿no? Bueno, muy Dice, bien. Montefiore encuentra la explicación, o sea, él llega a la conclusión, lamentablemente blasfema, de que Jesús era homosexual. Ah, fuerte. ¿Por qué? Porque dice que eso es consistente con su identificación con los pobres y los oprimidos. Claro. Él dice así, por ejemplo, mira, en su libro Jesús, la revelación de Dios, en la página 109, mira, lo voy a citar acá, dice, todos los evangelios sinópticos muestran a Jesús en una relación cercana con los forasteros y los no amados, publicanos y pecadores, prostitutas y delincuentes. Se encuentran entre sus conocidos y compañeros. Si Jesús fuera de naturaleza homosexual, y entre paréntesis dice, y esta es la verdadera explicación de su estado de celibato, o sea, él dice que él era célibe porque era gay. Esto sería una prueba más de la autoidentificación de Dios con aquellos que son inaceptables para los defensores del establishment, o sea, de los que estaban de moda, y las convenciones sociales. ¿Cómo se le ocurre decir eso? O sea, él llega a la conclusión de que él, al relacionarse, al identificarse con los pobres y con los oprimidos, se tiene que identificar con los homosexuales siendo uno, y por eso era célibe. Esto, la verdad, es una blasfemia. ¿Te das cuenta? Es una blasfemia. Y este Montefiore es uno de los padres de la teología queer. Es citado por los gringos que hablan teología queer. Y en cualquier, no sé, en cualquier momento se te puede aparecer ese hombre y puedes ver cómo lo alaban, cómo lo tocan palmas. Pero lamentablemente ha dicho que Jesús es gay. Claro. ¿Puede un cristiano bíblico, ortodoxo, sano y verdadero estar de acuerdo con este hombre? No. Dios quiera que se haya arrepentido y en 2005 haya estado en los brazos del Señor. Luego viene una teóloga argentina. Ah, La Argentina es ya en latina, Sudamérica, ya. Acá en este americana. continente. Marcela Altaus Rey. Marcela Altaus fue profesora contextual en New College en la Universidad de Edimburgo. Lamentablemente, la doctora Altaus fallece a los 56 años en el 2009. Ella se había graduado con una licenciatura de teología en el Instituto Universitario Protestante de Buenos Aires y completó luego un doctorado en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Es una mujer muy estudiosa. Lamentablemente, sus cartones y títulos no la libraron de que sus intereses incluían la teología de la liberación, la teología feminista, que luego llegaría a ser teología queer también. Y su triste obra célebre, ella tiene un libro del 2002 que se llama Teología Indecente, Indecent Theology, que llegaría a ser su libro más famoso, en el que ella, en ese tiempo, desafía a las feministas latinoamericanas a usar un lenguaje sexual explícito. Hasta ese tiempo las feministas latinoamericanas no se mostraban grotescas como ahora. Pero ella dice que no es posible, que tienen que empoderarse. Ella argumentó que el sexo ha sido construido por una cosmovisión patriarcal. ¿No escuchas los ecos de Foucault? ¿No? Ahí están en su mente, ¿no? Todo es una construcción. Bueno, ella dice en el 2002 que el sexo ha sido construido por una cosmovisión patriarcal y que sustenta muchas grandes atrocidades del mundo, que esta construcción patriarcal del sexo ha sido la causante de las restricciones más grandes del planeta. Y luego llega a decir cosas como que lo que nosotros vemos como decente es malo, y que más bien lo que vemos como indecente es lo normal. Incluso llegó a decir que la virginidad de la Virgen María debemos verla como indecente. Indecente. Ya que, ¿por qué? Porque dice que esconde, o sea, tapa la vida de muchas mujeres pobres que, como ella, dice, rara vez son vírgenes, porque son abusadas, porque es así. Entonces, está que mete la narrativa bíblica al contexto de la pobreza latinoamericana. Está que lee la Biblia
desde un contexto latinoamericano, y eso es justamente lo que hacen los teólogos de la liberación, y los teólogos modernistas y los teólogos queer. Ellos dicen que se tiene que hacer una relectura de los evangelios, una relectura de la ley de Dios desde una perspectiva local. No hay que estar leyendo la Biblia en un contexto europeo, dice, sino en un contexto latinoamericano. ¿Cuándo la Biblia sale en un contexto europeo? Siempre que estudiamos la Biblia tiene un contexto histórico, gramatical, normal, llano, literal y teológico. Nosotros no estudiamos la Biblia desde los contextos de donde estamos. Yo no le puedo meter a la Biblia un concepto que no tiene. Me estaría engañando a mí mismo, ¿no? Si yo leo una historia, Gerson se va al mercado y compró paltas y pan para su desayuno, regresó y se puso a ver las noticias mientras desayunaba, y luego comienzo. Yo no puedo decir otra cosa más que eso, es una narrativa, es lo que pasó. ¿Te das cuenta? No puedo decir que Gerson no era Gerson, que las paltas eran solamente, por ejemplo, la imagen de dos cosas pecaminosas. Okay. Comienzo a hacer una alegoría de la historia. No. Claro, le cambia el sentido literario, ¿no? Narrativo, todo. Y lo cambian todo, entonces no es así. Uh-huh. También dice la doctora Marcela Altaos que Cristo era un indecente. ¿Y por qué? Porque ella dice que, o sea, sí, que prácticamente Jesús es presentado como un ser decente ante la humanidad, un hombre despojado de sí mismo, despojado de su humanidad, de su sexualidad, claro. Y se presenta como un hombre heterosexual. Entonces dice que esto es indecente, que prácticamente los teólogos contemporáneos y los teólogos antiguos fundamentalistas lo han convertido en un Jesús con los genitales borrados. Claro. Eso ¿no? Como ella le llama, ¿no? Es un Jesús sin cuerpo erótico, dice. En su libro Indecent Theology, en página 114, dice eso. En cambio, dice, ella también comete la blasfemia y dice, la bisexualidad de Cristo es una comprensión inclusiva de la encarnación. Claro. ¿Cómo que la bisexualidad de Cristo, doctor Altaos, que me escucha seguro desde el cielo, porque sé que se debe haber arrepentido en su cama antes de morir? Pero ¿cómo es posible que haya dicho eso? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo que la bisexualidad de Cristo? Y a doctor Altaos la tienen en eminencia. No importan sus doctorados. Sus cartones y títulos no la libraron de su pecado y de sus pasiones, ¿te das cuenta? No te libran de eso. Y en el Perú he visto teólogos que hacen artículos y he visto que hacen frases populistas como en el extranjero muchas iglesias están aceptando el matrimonio igualitario, dicen basado en una hermenéutica seria. Y yo me pregunto, ¿qué hermenéutica? ¿Cambiándole el concepto a la Biblia? ¿Inventando cosas? Poniendo algunos teólogos que tienen un doctorado para validarse cuando en realidad están hablando piedra. ¿Qué hermenéutica? ¿Qué hermenéutica seria hay si yo voy a cambiarle el contexto y el sentido de algo que alguien escribió? Si tú escribes algo y yo lo saco de contexto, ¿no te ofendes? Y ahora que una generación de llorones todos quieren denunciar. ¡Ay, han cambiado de contexto lo que yo he dicho! ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que Dios no se va a ofender? Porque él dijo A y tú digas B. Sometiendo la Biblia a tus particulares intereses y pasiones. No. Un teólogo sudamericano, mira, llamado Juan José Tamayo, en el Congreso Juan 23, un congreso llamado Las Mujeres y la Religión, ¿sí? Él dice que en Sudamérica hay una persistencia de micro y macro machismos, por ejemplo, dice, o los feminicidios, que alcanzan 47 el año pasado y en todo el mundo llegan a 60.000, estaba hablando de eso. Y que él dice, demuestran que el patriarcado sigue más vivo y activo que nunca, eso dice Tamayo. Y que continúan cebándose en los sectores más vulnerables de la sociedad. Luego dice, suficiente es para darme cuenta de ello la presencia en la religión de un patriarcado homófobo basado en la masculinidad sagrada, que margina no solo a mujeres, sino también a todo aquel que no se identifique con la heteronormatividad o binariedad sexual. O sea, para él no debe haber solo hombres y mujeres, no debe haber solo heterosexuales, sino que para él en la iglesia tiene que permitirse todo el pecado. Todo lo que ellos creen. Todo lo que el pecado creo de Juan José Tamayo es esto. Entonces lo que es peor es que él dice que nosotros no podemos cometer el pecado de no reconocer a gente que es homosexual como sujetos morales o religiosos. Pero no es así, nosotros los reconocemos como sujetos morales y religiosos.
sino que su moralidad es caída y su religión es la idolatría, como lo éramos muchos de nosotros antes. O sea, no es que no lo reconozcamos como sujetos morales y religiosos, pero el doctor Tamayo habla así. Otro teólogo también que tiene muy buenos libros, que lamentablemente también ha caído en apoyar estos movimientos, es un teólogo llamado Javier Picasa. Javier Picasa dice lo siguiente, lo voy a citar acá, dice: la teología queer tiene sus valores, pero la buena religión tiene siempre un aspecto queer. Es como el arte, dice él. La teología queer ve las cosas desde el otro lado y pone de relieve la plena libertad en el campo sexual afectivo. Tiene sus valores. Un queer puede ser libre en su forma de vivir el sexo y la afectividad, sin atarse a normas, porque la libertad es el don cristiano por excelencia. Pero la libertad queer limita con los derechos de los oprimidos y marginados, un poco también liberación. Claro. El queer puede hacer lo que quiera, pero siempre que esté muy atento a los necesitados, siempre que sepa entender y acoge en amor a los marginados sexuales. O sea, él también apoya la teología queer y la teoría queer en Sudamérica. Javier Picasa, qué pena, la verdad. La verdad. Esos son de Luego, Sudamérica, pues, ¿no? Todos ahí, de Latinoamérica. Sí, latinoamericano. Y está más arraigado, ¿no? De lo que tal vez no estaba. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Ahora, mira, te voy a leer lo que vi de un hermano, de un biblista peruano llamado Juan Fonseca, que he visto en varios videos de YouTube apoyando el movimiento LGTB dentro de la iglesia. Claro, es más conocido por aquí. Sí, es un biblista peruano. Él dice, sobre la ideología de género, dice, ¿no? Hace un par de años me contacto con un pastor relativamente conocido para invitarme a un debate sobre la ideología de género en la educación frente a un público evangélico. Le dije que estaría encantado de participar bajo la siguiente condición: que en la publicidad del evento se reemplazara el erróneo término ideología de género por el de enfoque de género. Por supuesto, el evento no se dio y el pastor no volvió a contactarse conmigo. Desde entonces, dice, el mundo evangélico y católico se han multiplicado las conferencias, cursos y talleres sobre la ideología de género, asusados, por supuesto, por la ola ultraconservadora que ha hegemonizado a la mayoría de denominaciones evangélicas. Esta categoría se ha normalizado de tal modo, para la mayoría de evangélicos, usar ideología de género es lo usual, mientras que enfoque de género es un término inválido, ideologizado. Mira lo que dice después, ¿eh? Esta tendencia se ha reforzado por la súbita abundancia de expertos y especialistas que circulan por iglesias y seminarios, exponiendo los tenebrosos efectos de la ideología de género sobre los niños, las mujeres, la educación y hasta la ecología. Son usualmente personas que desconocen los estudios de género, como saber que desconocen, o que reducen su saber a la lectura de mamotretos escritos por activistas antigénero. Y dice, Laje, Márquez, ya los conocen. Claro. De esta manera, reducen la reflexión sobre la perspectiva de género a una postura apologética y poco ilustrada, que empobrece el saber de los creyentes y los convierte en fanáticos, promotores de lo que él llama la paranoia fundamentalista, dice. Terrible, ¿no? Ataca, de frente. Sí, o sea, muy, muy bonito su discurso, pero es un discurso recontra falar, pero sabe hablar el chico. Luego dice esto, mira, y acá ataca un partido político que no es muy bien visto, pero lamentablemente lo toca, dice, si algo deben aprender las ministras y ministros de educación, dice el doctor Fonseca, es que con el fundamentalismo, o sea, hasta que trata de hacer un muñeco de paja para argumentar, está tratando de disfrazar al fundamentalismo cristiano de fujimorismo. Claro. El fundamentalismo, y pone entre comillas, esta siniestra alianza entre el fujimorismo y el fundamentalismo religioso, no funcionan las concesiones, sino las convicciones. Pero el pastor Fonseca debería decir, ¿cómo no va a funcionar la convicción con un cristiano realmente bíblico? ¿Cómo quieres que yo apoye lo que dice Altao, lo que dice Tamayo, lo que dice Foucault? O sea, ¿cómo quieres que yo apoye lo que usted mismo dice, no? Si yo tengo una convicción, porque está en la Biblia, porque la Biblia es la palabra inerrante de Dios, eso no me hace fanático ni ultrafundamentalista, mucho menos me hace un izquierda neoliberal como fujimorismo. ¿Te das cuenta? No me hace eso. Entonces, esa es una cosa bastante triste, que acudan a ese tipo de argumentos, ¿no? Muy baratos porque muchos jovencitos se la creen. Muchos universitarios que escuchan a Fonseca dicen, sí, tiene razón. Se la creen todas.
Se la creen todo. Bueno, también he estado viendo en internet así bastantes blogs. Hay un blog que veo que es bastante conocido, un tal Oscar Manuel, del grupo de Fe y Espiritualidad, o también llamado Fe LGTB, dice lo siguiente, y este blog es un blog seguido por muchos cristianos, bueno, muchos en un sentido, porque en realidad son poquitos a nivel de Sudamérica, pero hacen mucha bulla, y dice: nos consideramos personas bendecidas por una vivencia espiritual, lo cual nos anima a vivir nuestra doble realidad, desde la conciliación de nuestra orientación sexual, identidad de género y fe. Queremos ser testimonio de que es posible compatibilizar nuestra realidad LGTBI, o sea, él se pronuncia cristiano y al mismo tiempo LGTBI, y nuestra espiritualidad, que no hay culpa por ser quien somos. Nos sentimos personas orgullosas de quienes somos. Por desgracia, hay mucha gente que tiene que permanecer en uno de los dos armarios o en ambos. Seguiremos trabajando para que no haya ninguno. Esto pasa, mira, esto pasa cuando en lo que se hace llamar de iglesia cristiana se predica gracia pero sin transformación, y se tuerce la Biblia para evitar llamar al arrepentimiento a las personas, y les permite seguir viviendo sin ser transformadas, y encima se les dice que Dios los quiere que sigan así. Dios te llama tal como eres. Si en este momento tú eres homosexual, Cristo te llama tal como eres, pero nunca más vas a ser el mismo. Tu gracia te va a transformar y te va a traer al arrepentimiento y te va a traer a la lucha contra el pecado. Y ellos te dicen que no, sigue siendo como eres. Para ellos hay una salvación sin transformación, con lo que se le llamaba antes la gracia barata. Un cristianismo que no ama, porque ve morir a la gente y prefiere decirle mentiras reconfortantes, temporales, que verdades que pueden salvarnos por la eternidad. Y más o menos eso sería un recuento pequeño, porque podríamos hacer todo un programa de puros teólogos liberales. Bueno, claro, usted nos recuenta de los por ahí que panorama influencian más, ¿no? Por decirlo de cierta forma. Tanto en Europa, en el mundo y acá en América, ¿no? Ahora, pasando con la siguiente pregunta, ¿no? Justamente, dice, ¿por qué sectores que se hacen llamar cristianos aceptan ahora esta teología ideal, ¿por qué? ¿Por qué las aceptan? Bueno, una teología idealizada la aceptan Sí. porque lamentablemente a veces no hay preparación en las iglesias. Pastores, los llamo a que por favor preparen realmente a sus ovejas en lo que es la cosmovisión. Por estar diciéndole, no hagas esto, no hagas esto, escóndete de esto. Hermanos, hay que entender, mundo no es luces, cómo te vistes. El mundo es eso que se está metiendo en la iglesia, la cosmovisión anticristiana de este mundo. Entonces, uno, ¿por qué hay sectores que se hacen llamar cristianos y aceptan esta teología? Aparte de lo que acabo de decir, es porque no parten de una cosmovisión presuposicionalista bíblica y evangélica. No parten de la palabra de Dios, no parten de una presuposición de la base de la palabra de Dios, no parten de ahí. Dos, porque su corazón engañoso es lo que prima. O sea, sus percepciones, sus sentires, es lo que prima. Veo hermanos que ven que un hermano está diciendo que está bien la teología gay, y aunque ellos no creen, dicen, no lo voy a corregir porque es mi amigo. ¿Qué clase de líderes inmaduros tenemos? ¿No? ¿Qué clase de mazamorras tenemos como líderes? Ellos no merecen estar en un liderazgo cristiano. No están ahí poniendo lo que se debe poner los pantalones. Porque su corazón es engañoso. Porque no aman la verdad, aman a sus ídolos. O sea, ser aceptados por sus amigos. Lo aman más que eso. Otra cosa es que su corazón es engañoso, y en este corazón engañoso no está primero la autoridad de la Biblia, a la cual ellos estarían dispuestos a sujetar a su propia forma de ver la vida, ¿ves? A sus propios ideales, antes de aceptar que Dios no ama sus procederes y que los llama al arrepentimiento, que tienen que aceptar que Dios quiere que se arrepientan de ese estilo de vida. No es normal, no es natural, Dios no lo creó así, Dios no lo permite, Dios no ama ese estilo de vida. Ama a los pecadores y los llama al arrepentimiento. Tres, porque tal vez ese amor, tienen amor, pero no es a Dios, realmente aman demasiado o idolatran la corriente política de repente, ¿no? La corriente política que hablamos que se ha metido en la iglesia, que es la izquierda progresista, ¿no? Y que es la causa de su vida de repente esta corriente. El llamado de su corazón no es el llamado de Cristo, es el llamado de esta corriente, que lo disfrazan de lucha por las libertades de las mujeres, lucha por el matrimonio LGTB, lucha por el aborto, y se olvidan que para Dios es pecado eso.
y se olvidan de la causa y el llamado del corazón de Dios para su pueblo. ¿Se dan cuenta? A veces veo que muchos mencionarían algunos misión integral. No hay una misión integral porque no hay una transformación. Mejor pongan política integral y te metes un partido. Claro, es distinto, ¿no? Pero, claro, pero lo que sí yo te digo, mira, es que si tú me estás escuchando ahora y tienes dudas sobre esto, si tú tienes alguna duda, que la verdad te digo, hermano, que el Señor está llamando como en el siglo I, como llamó a salir de la falsa Jerusalén a los suyos, en Apocalipsis 18, verso 4, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora está llamando a los verdaderos creyentes a no tratar de reformar un sistema que no es cristiano. Una teología falsa desde su base e inicio ya negó la inerrancia suficiente y autoridad de la Escritura. En credo, porque no creen que es inerrante, y en práctica, porque son capaces de cambiarla, de torcerla, de hacer un montón de maromas hermenéuticas para ponerle otro significado. Y en YouTube puedes ver teólogos que hablan así. Dicen unas piedras terribles. Y luego le llaman hermenéutica seria. Hay que ser bien sinvergüenza para decir eso. Y eso es lo que podría decirte, ¿no? Cierto. Claro, vemos cómo estas cosas se acomodan más a lo que el mundo quiere, ¿no? Más no a lo que dice la Biblia, ¿no? Obviamente, porque como el mundo puede decir que es mayoría, se enfocan en eso, ¿no? O tienen motivos personales, políticos, etcétera, pero no es nada conforme a lo que dice la Biblia, ¿no? Y buscan Exacto. idealizar su propio pecado, ¿no? Tal vez en el fondo no lo quieran decir así, nos quieran tildar de odiosos o de intolerantes, pero la cuestión verdadera no es así, ¿no? Ahora, Claro. justamente para poder ir con un argumento bíblico también, ¿cómo podríamos refutar esa teología queer, como cristianos también? Como el versículo que puse al principio. Pero en sí, como esto es una teología basada en una teoría, primero que todo, no importa que nos digan intolerantes y todo lo que digan, ¿sabes qué? Tú eres un cristiano y si dices la verdad, siéntete contento de que Dios está respaldándote, aunque todos ellos se vayan en tu contra. Porque así se ganan las batallas en el cristianismo. Aceptando primero que la cosmovisión anticristiana del mundo, incluso los que quieren servir a Dios, se van a ir en tu contra. Entonces, con un corazón sincero, con la autoridad de la palabra de Dios en su contexto proclamada, enseñando a nuestros hijos y familias, así vamos a poder refutar en todo eso. Conquistando las esferas de esta sociedad. Recuerda, los que creen en la teología queer son poquitos, sino que hacen bulla. Y se apoyan encima en los que no son creyentes. Claro. Porque los que no son creyentes los apoyan. Claro, La teología de respeto, no se gana todo eso. Claro, es fácil ganarse a alguien así, pero es como decirle, muramos juntos. No lo están salvando, porque ni siquiera ellos son salvos, porque no se han arrepentido de su pecado. Y no quieren que los otros se arrepientan, los están dejando morir. Y eso me parece un acto de mucha maldad, porque ni mueres, ni vives, ni dejas que otros vivan. Parecido a lo que hacían los fariseos del siglo I, porque se cierran a la banda. O sea, que le tienen miedo más a otra cosa que a Dios. La teología queer es solo una ideología teórica, no toca el corazón. O sea, la teología queer no trae transformación. La gente que ha caído en esta falta de teología sigue esclava de su pecado. Y ahora con más oscuridad porque le dicen que Dios ama su pecado y que así nació y que no debe arrepentirse de lo que es. Entonces los que están en esta filosofía nueva están alejados de entender el evangelio y lo más básico, en que tienen que arrepentirse. El amor transformador de Dios en Cristo, la nueva naturaleza que tienen convertido, su parte en la nueva creación, eso lo han obviado justo. ¿Te das cuenta por qué? Porque su lucha es política, es la izquierda metida entre gente engañada y manipulándolos, usándolos para sus causas, como decía un comentarista, como sus nuevos proletarios, ¿no? Como sus nuevos esclavos de su pecado, de Satanás y de la izquierda corrupta, o del neoliberalismo corrupto, todo eso de ahí, metido en su vida. Ahora, Dios puede redimir y salvar a quienes creen todo esto de la ideología queer, de la teología liberal, claro. y todas estas ideas antiacadémicas, ¿no? Disfrazadas de estudios con doctorados en algunos casos. Pero tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 24. Porque recuerda que con los que estamos enfrentados es a personas, pero en realidad detrás de estas personas está Satanás. La palabra dice de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los enemigos espirituales.
Acá dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, que dice, corrija, o sea, con humildad, a los que se oponen, por si quizá Dios les concede y se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Si una persona viene con ideas antinaturales y les dice cristianas, hay que ganarlo para Cristo. Pero no voy a engañarle y decirle, si tú eres cristiano, también vas a ir al cielo. No le puedo mentir. ¿Qué quieres? ¿Que te engañe? Y luego el día final tú me digas, tú no me dijiste la verdad. Y me digas, no, tú me mentiste. Yo te voy a decir, pero tú estabas cegado con tu ideología. Pero era que me prediques el evangelio para despertarme. Dirá, pues yo no quiero que me digas eso si es que tú crees esas cosas. Yo te recomiendo como cristiano que tus amigos nunca te digan eso. Que si se van a perder, que sea sabiendo. No los dejes en la ceguera, solo porque son tus amigos. Sé más fundamentalista que nunca. O sea, cree más en la Biblia que nunca. Parte de las escrituras para creer, para pensar, para actuar. Eso hacen los cristianos. Nosotros no actuamos por evidencias. Nosotros actuamos por la fe que viene de las escrituras. Dios quiere salvar a los que están ahí. Y no debes tener miedo de levantar la bandera de Jesucristo muy alto y decirles que su Jesucito, es un falso Jesús, pero que la palabra inerrante, infalible y suficiente, ¿no? Hay un Jesús de verdad, un Jesús real, un rey victorioso, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que deben venir arrepentidos de ser quien son, y Él jamás los va a rechazar, como todos nosotros venimos arrepentidos de todos nuestros pecados. Yo creo que así debemos refutar la teología queer y cualquier otra teología falsa, ¿no? Amén. Wow, para mí es muy claro, la verdad. Yo sé que todos los que se quedan conectados hasta el momento les ha quedado claro también estos conceptos básicos. Tenemos, ahora vamos a responder acá a lo que nos han preguntado aquí, que básicamente son algunas cositas para complementar. Por ejemplo, dice, ¿qué podemos hacer como cristianos en medio de esa nueva era, no? Nos pregunta acá un amigo. Nueva era. Sí, Bueno, en este tiempo. claro, Como cristianos, como hace rato les dije, ¿no? Tener la Biblia como presuposición. O sea, ¿dónde construyes tú tus pensamientos? De la palabra de Dios construyes. Tu cosmovisión de la palabra de Dios, ¿no? Tu accionar de la palabra de Dios, tu fe de la palabra de Dios. Si tú quieres construir todo de las evidencias, vas a perder porque estás partiendo de tu autonomía humana y eres un candidato a caer en este tipo de teología de izquierda, en teología liberal. Pero si tú construyes todo desde la palabra de Dios, al margen de las posturas que podamos tener entre evangélicos y católicos diferentes, pero estaremos firmes en la verdad y no habrá subjetivismo, porque la verdad no viene del sujeto que cree, sino del objeto que adoramos, que es Dios y su palabra, ¿no? Eso es lo que se podría decir. una convicción segura, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice acá, ¿qué postura tomar si vemos que nuestra congregación o círculo de amigos toman todo esto de la teología queer, ¿no? O le están abrazando? Segundo Timoteo, con amor, con mansedumbre, corrígelos, porque su alma está en juego. Es posible que algunos no hayan nacido de nuevo, otros que estén confundiéndose. Claro, Y no es ofensivo decir que no han nacido de nuevo, porque segundo los Corintios 13:5 nos manda a examinarnos. Así que, a menos que seas un copito de nieve, de bilucho, y que te duele que te digan que te examines, ¿no? A menos que seas un centennial de repente, no sé, entonces tienes que examinarte. Examínate, ¿cómo es posible que comience yo a creer que la Biblia no es inerrante, que Dios ama la forma de vida homosexual, que le hagas caso a las hermenéuticas torcidas que quieren decir que en la Biblia Dios no culpa, porque sacan de contexto el Antiguo Testamento, como te digo, ¿no? Y dicen, pero en Sodoma y Gomorra, Dios no castigó el pecado del homosexualismo. Lee Romanos 1, del 18 al 32, a ver qué te parece. Pues lee claro, Romanos, ¿no? Entonces, llámalos con amor, ¿no? con Quizá amor, Dios... ¿no? Mira, ahora sí, eso sí te digo, ¿ah? Quizá Dios les conceda arrepentimiento. No tú y tus ataques online, no tú y tu presión. No te burles de las personas, creando memes a estupideces. Esto lo único que demuestra es que de repente tú también estás muerto en tus delitos y pecados. No hagas eso. Si tú eres un verdadero cristiano, vas a hacerlo con mansedumbre, o sea, con humildad, con respeto por las personas. Porque recuerda que tu hermano o la persona que dice que es cristiano cree en esto, pero cree en esto, está hecho a la imagen de Dios. No tienes tú ningún derecho a faltar el respeto. Amén. Claro, acá por una amiga nos escribió, dice, las personas son únicas aunque todos somos humanos, pero con pensamientos diferentes. Mi postura es que en sí es creer en mí misma y no juzgar a los demás porque en sí los aspectos son diferentes.
Yo también creo en mí mismo porque yo existo, ¿no? No hay ni modo que no crea en mí mismo, sí. Claro. Ahora, yo no de juzgar, la palabra juzgar, que todo lo hemos sacado de la cultura judeocristiana, eso de no me juzgues. Recuerda que Juan capítulo 7, verso 24 dice de Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Y cuál? Eso sí, por eso les digo a los hermanos, no juzgues porque alguien te cae mal. Juzga con el único juicio justo que tenemos como cristianos, es la Biblia. Si no eres cristiano, de repente haces juicio solamente según tu propio molde moral. Pero nosotros juzgamos con las escrituras. Si está mal en las escrituras, está mal. Si no eres cristiano, suerte con tu molde, ¿no? Pero nosotros, esta es una página cristiana y nosotros juzgamos por eso. Claro. Pero no me puedo quedar sin juzgar, porque juzgar no es condenar. Eso sí está bien, la chica dice, no debemos condenar a nadie. Claro, vale la pena la aclaración también. Claro, juzgar es discernir entre lo bueno y lo malo, qué es bueno y qué es malo. Por eso te decía, la Biblia es nuestro único estándar para juzgar. Ni siquiera mi corazón sería un estándar para juzgar. En ese caso, yo no tengo la suerte que tiene la chica que ha comentado eso. Yo no creo en mí mismo, porque yo tengo un corazón mentiroso. La palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces, mi apariencia, mi opinión puede fallar, pero acá tengo el estándar para poder juzgar, ¿no? Entonces, yo juzgo de la Biblia, no porque algo no me cae o no me parece. Acá pregunta también un hermano, dice, bueno, hasta ya, creo que él se lo responde, dice, ¿dónde se originó la teología queer en Latinoamérica, ¿no? ¿En qué país? Bueno, que retrocedan el video. Está bien, pero sí, hace no muchas décadas, la verdad. ¿Y cuál es el Sí. sentido para los teólogos queer? ¿Qué pasajes, libros se cuelgan más, no? Por ejemplo, si por ejemplo estudias un pasaje que tú crees que ellos sacan de contexto más, Ah, ya, sacan de contexto el libro de los Corintios. los Por Corintios. ejemplo, hay los Corintios, había hace un tiempo, yo hice un artículo en mi página de Pastor Mega, claro, con el respeto que se merece que ya está afinada también la teóloga Irene Fox. ¿Ok? Irene Fox es una biblista, una persona que también tiene muchos buenos estudios, así como Altaus, como la doctora Altaus. La doctora Fox creó una especie de, ¿qué te puedo decir?, de hermenéutica torcida para explicar que en Corintios, cuando se habla de que los afeminados, los que se acuestan con varones, en realidad la palabra original ahí hablaba de abusadores, de violadores. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Pero esa palabra en original lo que quiere decir es hombres camas, y junto pegado. Okay. Lo que significa que son homosexuales pasivos. Eso significa. Así que no está hablando, cuando habla de los afeminados, habla de homosexuales pasivos. No significa que los otros homosexuales no están condenados, sino que todo ese tipo de inmoralidad homosexual es condenada. Claro. Sí, pero sí. la hermana Fox, que también creo que se debe arrepentir de su lecho de muerte, torció la interpretación. Incluso un teólogo bien conocido, que también es un poco de esta línea, pero no tanto, se llama Juan Stam, la corrige, ¿no? Juan Stam hace un estudio acerca de la hermenéutica que usa la hermana Irene Fox y le muestra que tiene errores exegéticos motivados más por su postura a la inclusión homosexual en la iglesia que de lo que sale del texto. Claro. ¿No? Sí, Juan Stam, lo pueden ver, pueden buscar en internet análisis exegético de Juan Stam y Irene Fox. Stam, ¿no? S-T-A-M. Stam, sí, y ahí vemos cómo él corrige a la doctora Fox en esto, porque este texto de Corintios es muy sacado siempre de contexto. También el texto de Sodoma y Gomorra, donde tratan de decir de que en realidad Sodoma fue destruida por la falta de hospitalidad y no por el pecado de abominación que se llama en el Antiguo Testamento, que en realidad se trata de los pecados sexuales. Cierto. Sí. Sí. Eso bien. Acá también nos pregunta, por ejemplo, pastor, como cristianos debemos separar el LGTBI, o sea, la organización de las personas que son homosexuales, pero ¿podría un cristiano apoyar o compartir ciertos ideales de esta comunidad y aún así considerarse cristiano? Esa es la última pregunta. Claro, vamos a hacer una cosa. Hay que entender, una cosa es el lobby y otra cosa son las personas. Claro. Lobby está usando a las personas como sus soldaditos, como sus nuevos proletarios, pero las personas homosexuales son como el orgulloso, como el mentiroso, es un pecado normal, no es nada del otro mundo, o sea, no es algo de este mundo. En Romanos está, ¿no?, que hay dos formas de alejarse de Dios, o eres idólatra o eres homosexual. Es algo que ha estado siempre por la caída de Adán. Entonces nosotros tenemos que amar a esas personas,
respetarlas como hechas a la imagen de Dios y predicarles el Evangelio. Y no solamente porque son homosexuales, sino porque simplemente son pecadores como nosotros. De repente tú no has sido homosexual, pero eras pecador igual, con cualquier otro tipo de pecado, pero eras pecador. Lo que nos condena no es solo ser homosexual, lo que nos condena es que somos pecadores y hemos roto la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Puede ser el mejor heterosexual, pero realmente has roto la ley de Dios. Y eso es lo que te condena, no solo ser homosexual. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos respetar a estas personas y sí separar el lobby LGTBI con las personas homosexuales, ¿no? Claro, ¿no? La verdad, lo demás quedó muy claro, ¿no? También me habían hecho recordar de que habían incluso creado una Biblia LGTB, o sea, todas aberraciones sacadas de esta teología extraña, ¿no? Que Ajá. oramos mucho para que nuestros amigos, porque son nuestros amigos, ¿no? Tal vez no nos puedan considerar hermanos en sí por las diferencias doctrinales fundamentales, pero sí son nuestros amigos, ¿no? Y tratar de poder llegar a ellos, no distorsionando lo que es fundamental. Así tal vez ellos crean que lo fundamental es malo, pero en realidad no lo es. Así que Claro, realmente nos hay que, queda pues hay, orar hay por que ellos dejar también. claro, hay que dejar claro, por ejemplo, que si Ujú. viniera un gobierno homófobo, porque sí existe la homofobia también, hay gente que Claro, también. realmente hace daño a la gente homosexual, y pusiera una ley, por ejemplo, que restringe la libertad de ser homosexual siquiera, nosotros como cristianos deberíamos defenderlo. ¿Por qué? Porque no estamos defendiendo el pecado, sino la libertad, porque primero se les van a restringir a ellos y de ahí nos van a restringir a nosotros, los cristianos. Un gobierno tirano que restringe las libertades individuales no podemos permitirlo. Por eso estamos en contra de la izquierda, porque el comunismo tarde o temprano te restringe todo. El Estado se apodera de todo y hasta de tus decisiones. ¿Te das cuenta? Por eso un cristiano que apoya el comunismo es un oxímoron, eso es una contradicción. Claro. Entonces, si viniera un gobierno así como el de Corea del Norte y prohíbe a los homosexuales ser homosexuales per se, entonces Uy, estamos en contra. Ahora algunos dirán, pero pastor, nosotros nos conviene como cristianos que no homosexuales. No es que nos convenga, nosotros queremos que ellos se arrepientan y crean el Evangelio, que sean transformados, no que los agarren y los metan como el Che Guevara, una máquina de matar, ¿no? Que por ser homosexuales los metían en campos de concentración, abusaban de ellos y los mataban. sí, O sí, sea, nosotros no podemos estar de terrible. acuerdo con el Che Guevara. El Che Guevara es un enemigo de la paz mundial. Es un enemigo de los homosexuales, aunque los del lobby, no los homosexuales, ¿no? Los del lobby lo agarran como héroe, porque los ignorantes le creen. Sí, Deberían leer más biografías del Che, ¿no? Bueno. claro, terrible, ¿no? No, Sí, ya sí. creo que ya me ha quedado muy claro, la verdad. Espero que también los que han escuchado hasta el final o los que han comentado también les haya quedado claro sus preguntas, ¿no? Con todo esto. Claro. Y otra cosa más, vamos a tener un Zoom después, ahí vamos a pasar los links también y también un video donde explica mejor lo que vamos a hacer también después. Bueno, solamente vamos a dar para despedirnos y agradecer también por el tiempo que nos han dado y también a usted, pastor, una vez más por acompañarnos aquí. Es una muy grande bendición para mí estar con usted, escuchándolo usted sobre cómo trata estos temas a la luz de la palabra. Gloria a Dios, y estamos siempre para servirle, ya saben. Amén. Cualquier tema, el Señor nos permite estar acá. Amén. Vamos a orar, sí, rápidamente. Señor, damos gracias por este tiempo que nos has dado, por compartir tu palabra, Señor. Sabemos que estos temas son muy controversiales, muy polémicos incluso para algunos, pero como cristianos debemos tener claro que tu palabra es la única verdad, Señor. Lo fundamental eres tú, Señor, y no podemos quitar eso, Señor, por más presión política, opresión de otros lados, Señor, ideologías, etcétera, ni quiera meter en medio de la iglesia, Señor. No debemos permitir eso, debemos estar firmes en la verdad, en la roca que eres tú, Señor, para poder combatir todo esto, Señor, con el verdadero amor que eres tú, no con un amor idealizado, un amor permisivo que deja el pecado a voluntad propia de cada persona, Señor, y solamente en vez de traerle verdadera paz, le estamos llevando una muerte espiritual eterna, Señor. Perdónanos si hemos estado en un error similar o de repente hemos creído alguna de estas cosas, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y a ir más cada día más a tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre también, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Ven. Gracias, pastor. Estamos, la verdad, un buen tiempo, la verdad, y espero que después este tema haya quedado claro y todas las semanas vamos a estar compartiendo temas similares y relevantes también para ustedes. Dios los bendiga, chicos. Hasta la próxima, pastor. Muchas bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Hasta luego, chicos. Gracias. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final del live. Estoy segura que ha sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página, que puedes compartir nuestro live para que tus amigos también puedan conocer un poco más respecto al tema. Y te comento que a
nos encontramos la siguiente semana.